Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Marcelo, ¿cómo te va? Muy bien. Mary, ¿todo bien? Ausentes con licencia, Gonzalo Mendieta y Francesco Zarati, que sigue disfrutando de su vacación en Italia, pero hoy tengo el gratísimo placer de contar con un viejo conocido del Pentágono, ha estado mucho tiempo acá, Gonzalo Chávez. ¿Cómo te va? Hola Mario, buenas noches. Y un Nobel economista, no, Nobel no tanto, pero bueno, aquí en el Pentágono está con nosotros Javier Hinojosa Villegas, que es el gerente general de la Cámara Nacional de Industria de Bolivia. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, pero soy de la Cámara Nacional de Comercio. De comercio. Un gusto saludarte, Mario. Bien, pero bueno, ahorita vamos a hablar del tema, cuál es la diferencia entre producir y dar servicios, porque es un tema candente, no solo afecta a la huelga de pechugas caídas, sino también a varios sectores. Lo van a entender y luego vamos a saber. El presidente ha anunciado en los últimos días, yo no sé por qué lo hizo, pero hacer un anuncio que vamos a tener un 9% menos, casi un 9% menos de ingresos el próximo año, producto de los hidrocarburos. A mí me pone los pelos de punta. Seguramente los economistas están más que preocupados y ese es el caso de Gonzalo Chávez. ¿Estás preocupado, Gonzalo? No, más bien estoy contento que digan la verdad, o sea, que eso es lo que se va a caer el producto, y no es 9%, si las exportaciones 8, son... 9, no, si son 3.250, porque ha sido muy exacto, y nuestras exportaciones son alrededor de 13.000 y 12.000 millones de dólares, eso es entre 25 y 30%. A exportaciones, pero el presidente hablaba del PIB. Del PIB, sí. Claro, del PIB es alrededor del 9-10%. No, el presidente hablaba del PIB. Ok, bueno, entonces eso es fuerte, ¿no? O sea, en cualquiera de las perspectivas es fuerte, que se te caiga el 10%. O sea, para que la gente nos entienda en su casa, si alguien está ganando 1.000 bolivianos, va a dejar de recibir 300 bolivianos, o sea, va a recibir 700 bolivianos, digamos. Es una cifra muy dura. Es fuerte, es fuerte. Recordando el PIB de 1980, ¿te acuerdas algo? Sí, ha debido estar alrededor de 7, 8 mil millones. Es decir, si estuvieras en 1980 y te quitan 3.000, es decir, te quitan la mitad de tus ingresos. Sí, pero digamos el punto de comparación son los más alrededor de 30.000 millones de dólares, que es el tamaño del PIB. Que es ahora, ¿no? Claro. Y es fuerte, ¿no? Es fuerte, y habrá que ver si el gobierno, que ha anunciado toda una política de sustituir esta caída de exportaciones con inversión pública interna fuerte, a más de 6.200 millones de dólares, créditos al sector productor, necesito créditos a la vivienda mucho más sencillos. Es decir, lo que el gobierno está haciendo es sustituir la demanda externa por una demanda interna. ¿Hasta cuándo puede hacerlo? Tiene todos los recursos, esto es neutro, meter plata hacia la economía no genera ningún otro problema, habrá que ver en el camino. Pero el hecho es que esto ha sido como una novela, ¿no es cierto? En enero de este año se decía, no, aquí no pasa absolutamente nada, la economía está blindada, no se preocupe, no sean aves de mal agüero, estos opinadores son unos quenchas, ¿no es cierto?, y demás cosas, y el producto va a estar bien, no nos va a afectar muchísimo. Y ya más o menos en agosto ya se habló de 2.000 millones de dólares. Salió el señor Tuto Quiroga a decir que va a ser 4.000 millones de dólares y casi le cortan la cabeza. Pero el presidente en esta última semana ha dicho que va a ser 3.250, y puede ser que sea, digamos, un poquito más, un poquito menos. Pero Gonzalo, seamos justos, sí. Esto no es culpa del gobierno. Esto es una caída básica de las exportaciones de hidrocarburos y minerales. Así es. Es decir, culpa del gobierno no es. Claro, entonces la culpa del gobierno no la tiene pues ni cuando sube el precio ni cuando baja el precio. Entonces tampoco fue culpa del gobierno. No méritos entonces, ¿no? Claro, definitivamente. O sea si acepto tu razonamiento, significa que también acepto lo contrario, es decir, que durante el auge no fue culpa del gobierno, sino fue suerte de las materias primas que subieron significativamente. O sea, por lo positivo y lo negativo, no fue culpa del gobierno. Ah, bueno. Bueno, y esta suma de malas noticias, porque Gonzalo, fíjate que ha empezado hablando de 2.000 millones, después se habló de 3.000 millones y finalmente 3.250 millones de dólares. Esta suma de malas noticias tiene su correlato con las últimas informaciones que nos han llegado de los organismos internacionales, ¿no? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, haciendo unas proyecciones de crecimiento por debajo de las expectativas del gobierno boliviano. Y eso, bueno, marca una importancia muy importante para el caso boliviano, porque aquí se ha establecido que a partir del 4.5% de crecimiento, los empresarios, los empleadores deben pagar el doble aguinaldo.
¿no? Sin embargo, frente a eso hay que decir que el gobierno está insistiendo de que el crecimiento es 5%, porque seguramente, me imagino que en esta etapa preelectoral, porque estamos en etapa preelectoral para rumbo al referéndum de reforma de la Constitución para permitir un cuarto mandato al presidente Evo Morales, es probable que el gobierno necesita que este doble aguinaldo se pague, porque de esa manera va a tener contentos a los electores y esos electores probablemente van a ir a votar por el sí en febrero próximo. En ese contexto yo quisiera preguntarle aquí al señor Hinojosa, ¿cuáles son las previsiones del sector? Es decir, ¿realmente se va a poder pagar ese doble aguinaldo? Porque está dicho que finalmente ya el gobierno ha dicho que es 5%, el INE ha salido a decir eso. Yo no creo que vayan a cambiar esa proyección en relación a lo que han dicho los otros organismos internacionales. ¿Qué va a pasar con el sector? Bueno, estamos muy preocupados porque nuestra ocupación central es generar empleo, generar excedentes y con el costo laboral tan alto que tenemos, cada vez es más difícil generar utilidades, ser competitivos, más las condiciones del mercado y la política cambiaria en la región. Entonces lo que vemos es que va a ser muy difícil, lo ha dicho el ministro Trigoso de Trabajo, que el año pasado 79% de las empresas han pagado el segundo aguinaldo, esto es un 21% menos que en la gestión anterior. Y eso, aquellas empresas que están registradas en el Ministerio de Trabajo. Hemos encontrado nosotros que hay indicadores que nos muestran que a partir de esas decisiones el proceso de informalidad en el mercado se ha acentuado. Hemos encontrado una cifra muy preocupante que no más del 20-25% de los empleos son formales, el 80% entonces, por lo tanto serían informales. La otra cifra, dentro de ese empleo formal, aquellos que reciben salario regular, AFPs, etcétera, etcétera, ha bajado de un 12% al 8% hasta el 2014, un estudio muy interesante efectuado por una consultora. Entonces, ¿dónde estamos yendo? El proceso de las empresas hacia la informalidad además se ve reflejado por una caída del registro de Fundempresa, del número de empresas que están registradas ahí, por distintas razones, pero una de ellas es por el tema del costo laboral y la falta de competencia, de competitividad también. Hemos hecho un análisis de la economía en general y vemos que las regiones no van a llegar al 4.5%. Si se extrae el impacto de hidrocarburos, la única que alcanza el 4.5% es Santa Cruz. Si al PIB nacional le quitas la administración pública, que no agrega valor, más bien consume los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, solamente tendrían sobre el 4.5% el PIB nacional, el PIB de Chuquisaca, el PIB de Tarija y el PIB de Santa Cruz. Si medimos el PIB a precios básicos, esto es sin impuestos, Oruro, Pando, La Paz y Beni están por debajo del 4.5%. Y en el PIB del 2013, para marcar algo, Oruro y Pando estaban por debajo del 4.5%. En el 2014, a precios básicos, o sea, sin impuestos, Chuquisaca y Santa Cruz eran los que estaban encima del 4.5%. Eso desde el punto de vista regional. Desde el punto de vista de los sectores económicos, los que están por encima del 4.5% son los servicios financieros, que en realidad es una imputación de su cálculo, porque en esto contribuyen todas las actividades económicas, por tanto no debería agregarse. Los impuestos, IVA, IT y otros, y la administración pública están por encima del 4.5%. Eso representa un 26% del PIB. El resto de actividades, la producción minera, transporte, electricidad, refinación de petróleo y construcción están por encima del 4.5%. Eso significa en total, lo que he mencionado, el 52% del PIB, pero solamente refleja el 20% del empleo. Todo el resto, que refleja el 80% del empleo formal,
no han crecido al 4.5%. Y el hecho de que usted haga esa diferenciación, tanto por sectores como por regiones, ¿no le lleva a usted a plantear, por ejemplo, una propuesta de que se haga un pago diferenciado del doble aguinaldo? Por ejemplo, eso podría ser. O también podría proponer, por la línea de lo absurdo, que dado que el sector privado está pagando el 20%, que el Estado pague el 80% que es informado. Bueno, en cifras se van a hacer maravillas, Javier. Eso va a ser maravillas. Eso de, si le sacamos esto, si le sacamos otros, perdón, si a mí me sacan una pierna, soy cojo, pero sucede que no me han sacado una pierna. Es decir, ¿por qué tendrían que por qué tendría que alguien decir Espinosa es cojo si le sacamos una pierna? Eso es obvio. Pero sucede que estoy entero, Javier. Sucede que esa economía global está entera. Si le sacas, obviamente, hidrocarburos a un sector tan importante, va a bajar. Pero sucede que los hidrocarburos existen. No es cierto lo que dice Mario. A ver. Pongamos un caso. Pensemos en Chuquisaca. Chuquisaca tiene un resultado del Producto Interno Bruto. Le quitas Francesa, el resto de actividades económicas de Chuquisaca no alcanzan al 2.4 o 2.5%. Claro, y el pago del doble aguinaldo es del empleador hacia su... Porque no es que paga el PIB y paga el doble aguinaldo, le pagan las empresas. Claro. Y las empresas están en escojo nomás, y las empresas están divididas en sectores, entonces tú puedes tener el sector minero creciendo muy poco, el PIB es un promedio, no es ponderado, es un promedio simple. Entonces, hay actividades que están creciendo al 10, 11% como el sector público y otras actividades están creciendo mucho menos. Entonces, se suma todo eso, se divide, se hace un promedio y ese promedio, por supuesto, no es injusto para varios sectores pequeños, productivos, que hace mucho tiempo están con problemas. Pero la cosa es bastante complicada, ¿no? Porque además está empujando a mucho el sector productivo al sector informal. En realidad este modelo es bastante, digamos, fácil de definir. Es un modelo primario exportador gigantesco, que exporta 2 o 3 materias primas, basado en una economía informal gigantesca. Aquí Lenin se equivocó. Aquí la informalidad es la fase superior del capitalismo, porque ha crecido significativamente y es el principal empleador que hay en este país. Y una de las variables en cuestión, por ejemplo, el tipo de cambio está vinculado a eso, porque un tipo de cambio apreciado como el que tenemos ahora, es decir, que está, digamos, sobrevalorizado respecto a otras monedas del exterior, hace que la importación sea muy fácil. Y esa es la razón por la cual ha habido una invasión de productos de todo tipo de afuera. Repíteme eso, la informalidad es la fase superior del capitalismo. Está bien, sí. Está bien, pero la informalidad es lo que manda en este país en este instante. En gran medida sí. Entonces, ¿por qué se preocupan? La informalidad no va a pagar doble aguinaldo. Sí, pero lo que está pasando es que el sector productivo, el otro sector que está en el 20%, ese es el que está, ese paga doble aguinaldo y está con problemas. Y que ha tenido un crecimiento muy bueno en los últimos 10 años. Bueno, como te digo, hay que ver sector por sector. Si tú agarras el PIB, el sector minero, de repente hace 2 años estaba bien. Si agarras el sector hidrocarburos, sí. Pero si agarras manufactura y otros sectores, no ha sido tan elevado el crecimiento del PIB. Y un puntito me pregunta la mirada de Javier, que me mira de azul y me dirá, Mario, te volviste marxista. Hago preguntas, Javier. No, yo sé, no está bien. Yo sé que ese es tu trabajo. Pero el tema de otro punto que has tocado vos, que tiene que ver con el asunto de que se estaría pagando el doble aguinaldo por razones políticas. Yo creo que eso es verdad y es parte de la respuesta. La otra es que el gobierno necesita pagar el segundo aguinaldo para reactivar la economía. Ah, interesante. ¿No es cierto? Y eso no está mal. Eso no está mal, pero obviamente la otra pregunta, si del lado de la oferta, si los que tienen que pagar eso tienen la posibilidad, porque el gobierno va a argumentar, enseguida va a decir, mire, pues no, ¿por qué se preocupa? Yo estoy salvando la economía, estoy metiendo plata, que la gente tenga el segundo aguinaldo, esa platita va a ir a las empresas y esas empresas van a vender más y van a poder pagar sus reglas. Pero lo que no habla el gobierno es que nuestras empresas están siendo invadidas, especialmente ahora que se han devaluado los tipos de cambio en los vecinos por helados brasileños, yogur chileno, en fin, de todo, ¿no es cierto? Y esa es una competencia desleal. Y esas empresas están siendo estranguladas por la apreciación del tipo de cambio. Entonces, las empresas tienen dificultad vía tipo de cambio y al mismo tiempo aumento de costos salariales. Entonces, eso va matando a las empresas y obviamente en algún momento irán pues al sector informal porque ahí no hay segundo aguinaldo y ahí pues reina, ¿no es cierto?, el neoliberalismo, pero de una manera espantosa, ¿no? Un apunte a propósito de lo que decía Gonzalo Chávez al principio. No siendo economista, Milton Friedman decía que para generar un verdadero cambio efectivo en una sociedad
se tiene que tener dos cosas, o la percepción de que vivimos en una crisis, tenemos que percibir de alguna forma, o vivir efectivamente una crisis. Entonces yo veía un poco los datos que sacaba el Fondo Monetario en el último congreso que tuvo en Lima, y decía que países emergentes como el nuestro van a tener efectos negativos sobre el PIB entre el 1 y el 2%, si no me equivoco son las cifras, pero el 2006 y el 2017. Ahora, pensando en términos prospectivos, viendo la dimensión política solamente aquí, extrayendo un poco lo económico, a mí me parece que puede sonar muy bien estratégicamente, probablemente que pasamos ahora al referéndum, se aprueba la opción por el sí, 2016-2017 vivimos una etapa de racionalidad económica, y a partir de ahí empezamos otra vez a despegar o a subir un poco. Entonces, lo vemos al presidente el año pasado y las autoridades de gobierno diciendo que no va a haber efecto de la crisis. Ahora los vemos asumiendo cierto escenario negativo que probablemente puede pasar. Entonces, a mí me parece que estratégicamente esto incluso hasta puede llegar a anular a las oposiciones políticas, porque les estás quitando la iniciativa, porque estás sincerando, te estás diciendo de alguna forma, lo vamos a pasar un poco mal los siguientes 2 años, pero después otra vez agarrar la bandera de estamos volviendo a crecer, yo soy el que está poniendo esto, otra vez las cosas en su sitio y por tanto tenemos que sentirnos contentos y tienen que volver a votar. Un elemento más sería decir, yo soy el que tengo la suerte, ¿no es cierto? Es decir, porque a mí me tocan los buenos vientos, las materias primas elevadas. Que además yo administro el mal tiempo, lo he administrado bien y otra vez hemos vuelto a despegar. O sea, ¿cómo se puede entender eso en todo caso? Bueno, todavía no ha administrado mal tiempo, ¿no? Es una brisita todavía. O sea, ¿Va a haber mal tiempo entonces? bueno, eso habrá que ver un poquitito hacia adelante, ¿no? Habría que ver realmente. Yo más bien sostengo que, digamos, dadas las condiciones de la economía boliviana, vamos a estar frente a un soft landing, se llama, o un aterrizaje suave. La otra opción sería un hard landing, o sea que realmente el avión de la economía boliviana baje y aterrice muy fuerte. Pero parece que con los recursos que tiene el gobierno interno de reservas internacionales, de inversión pública, la plata que hay en los bancos, si no se hacen mal las cosas, va a ser un soft landing, o sea, un aterrizaje relativamente suave, si es que se hacen bien las cosas. Bien, buen tema, eso de un aterrizaje suave, pero aterrizaje a pie. Luego de los mensajes vamos a continuar analizando este anuncio del gobierno y también algo que, por ejemplo, tiene que ver con conceptos nuevos. Yo tenía la idea que todo trabajador que trabaja en domingo debía tener una triple remuneración, ¿no? No había sido así. Luego los mensajes lo decimos. Bien, vamos a continuar. Déjame, lo que pasa es que ha quedado picando la pelota, vamos a hablar de economía, pero eso de picar la pelota dentro del área me lo hizo Javier Hinojosa en torno a los dominicales. En este instante estamos en domingo, yo les pago triple aquí a los señores que están... Simbólicamente. El triple de 0 es 0, ¿no? El triple de 0 es 0. ¿Qué es? Explícanos eso. Bien. En los años 40, en los años 50, cuando las empresas industriales estaban en su mejor momento, tomaron la decisión de incentivar la puntualidad. Lo que pasa es que nuestros compañeros trabajadores sábado y domingo se divertían mucho y el lunes no estaban en condiciones de ir a trabajar. Entonces, para evitar eso, como un incentivo a la disciplina, se fijó un sueldo dominical, lo que se llamó el dominical, porque en esa época se trabajaba por los 6 días trabajados, las 6 horas trabajadas. Y en el sector industrial entonces se impuso, en el año 54, ya a través de un decreto, se impuso el salario dominical, que está mal llamado salario dominical, porque debería llamarse bono de asistencia o premio a la puntualidad. O sea, te dan un premio por llegar puntual a tu oficina o a tu trabajo. En este caso, concretamente, la norma es muy dedicada a los obreros, a los trabajadores industriales, así dice la norma y está así segmentado. Entonces, a partir de eso, se ha generado este incentivo. Se ejercita de una manera muy concreta. Este incentivo solamente se da a aquellos trabajadores que han llegado puntual, pero el mismo monto se distribuye
si somos nosotros 5 los trabajadores de esta empresa y es 100 el bono del mes, pero nosotros 2 no hemos llegado puntuales, ustedes tienen mucha más plata que hubiésemos llegado los 5 puntuales. ¿Ok? Normalmente teníamos a 20, pero como no hemos venido todos, ustedes tienen un monto mayor. Así se cumple en la industria y esto está vigente desde los años 40. Lo que está en la Ley General del Trabajo. ¿Eso? Lógico, te doy el decreto si quieres. No, pero claro, el decreto es complementario. Lo que pasa es que la ley es de Bush, sí, Bush del 38, y claro, nunca se cambió. Se hicieron como 1000 cambios, ¿no? Pues la Ley General del Trabajo es lo más parchado que existe en nuestro país. Ajá. ¿No? Es algo complicado. Entonces, lo que ha sucedido en este caso en particular es que esta empresa de que se está mencionando ahora, Copacabana, tiene 2 ámbitos de trabajo. Uno que es industrial vinculado al café, que ese es Industrias Copacabana Sociedad Anónima. Y la otra que es Servicios Copabol, que es una empresa que vende servicios de comida rápida. ¿Okay? Entonces, esta industria, Copacabana, paga regularmente el dominical en el área industrial y quieren llevar la aplicación del dominical al área de los servicios. ¿Y quiénes impulsan esto? Los del sector fabril. ¿Por qué? Porque había un problema con un trabajador que quería ser reincorporado en el área industrial. Entonces no encontraron un mejor expediente que ir a bloquear las tiendas de pollo, que no tenían un vínculo con esto. Así que hay que desmitificar 2 cosas. Uno, el bloqueo de las tiendas de pollo por fabriles, y segundo, la calidad de este bono dominical, que en la práctica es un premio a la asistencia. ¿Y por qué no se da ese bono dominical a los trabajadores de servicios? Bien, lo que sucede es que a los trabajadores de servicios, que son hoteleros, restauranteros, agencias de viaje, farmacias, supermercados, todos esos otros sectores, reciben salario por todos los días, incluso se les paga el domingo. Tanto es así que hay turnos, porque un hotel o un hospital no puede dejar de trabajar. Entonces hay turnos, y el turno que trabaja el domingo y tiene su día de asueto posteriormente. Eso también está normado, perfectamente normado. A ese sector de servicios se le paga, por tanto, el domingo. Entonces la gente dice, qué malo es este Pollos Copacabana, cuando más venden es el domingo y no pagan por ese día. Falso. Pollos Copacabana, Pollos Chuy, Pollos Todo, cumplen con eso. Sí, pero les pagan por una jornada, no les pagan por 3. Sí, porque tienen su asueto en otra jornada. Si tuviesen que tomar a una persona en calidad de emergencia, o un turno extraordinario, o una kermés, que los van a llevar a trabajar en la kermés en ese día, ahí se les paga doble o triple como corresponde. De todas maneras, a mí me parece sinceramente un mal ejemplo de Pollos Copacabana, que podría cundir a otras empresas que de pronto se van a hacer llamar de servicios y van a dejar de pagar un beneficio largamente conquistado, digamos, por los trabajadores. No, pero o sea, los empresarios... terminaré mi idea. Yo quiero hacerte una pregunta en ese contexto. Los periodistas que hace años no pago salarios, yo he pagado en PAT, pero no me acuerdo cómo manejan los periodistas. Se paga el dominical. ¿El dominical a los periodistas triple? Se paga el dominical a los periodistas y luego se hace, evidentemente tienes tus días, qué sé yo, libres, pero cuando te toca el turno, que es una vez al mes más o menos, sí se te paga el dominical, te lo sueldan al salario, no te dan un bono aparte, pero te lo sueldan al salario. Acabas de decir que no es el dominical. Si te lo sueldan al salario, no es el dominical. No, no, estás equivocada. Hay una columna que se llama dominical y tiene que figurar ahí el dominical, porque es una suma y divide. El concepto de dominical es el premio a la asistencia. ¿Ya? Entonces, esa es la figura ahí. Pero, ahora, te explico algo más para que veas los impactos. ¿Cuántos domingos hay en el año? ¿54? Ok. Si se pagara el dominical en el sector de servicios, estaríamos pagando el tercer aguinaldo y el cuarto aguinaldo. Hagan números. Significa un incremento casi de un 30% de los salarios. Si se arrastrara ese concepto al sector de servicios. Así que cuando tú emites un juicio de valor respecto a la empresa, está cerrada. Porque no es que ellos estén dejando de pagar, ellos están cumpliendo regularmente y comprobadamente.
Es más, el ministro lo ha reconocido, y lo ha reconocido en la página web del ministerio. A una carta de la Cámara de Comercio nos ha respondido que ellos no pretenden arrastrar el concepto del dominical de asistencia, de premio de asistencia, al sector de servicios, comercio y turismo, porque se han dado cuenta de que eso sería una barbaridad. Incluso hasta marcharon. Ese asunto es absurdo, ¿no? Porque se supone que un ministro es parte de la solución y no parte del conflicto. No, pero ha perdido su imparcialidad. Pero por supuesto, al final él tendría que ser juez y parte en el asunto y no corresponde que salga a marchar. Pero en todo caso, lo que quiero decirle, con todo respeto, señor Hinojosa, que los empresarios siempre tratan de escamotear, de restar, de limitar los derechos de los trabajadores. Aquí estamos discutiendo sobre el doble aguinaldo, diciéndole que probablemente los empresarios tienen razón, porque claro, estamos disminuyendo el aparato productivo formal, etcétera, etcétera. Estamos pensando en lo macro, en la economía más que en el sueldo propio, pero cuando se trata del detalle, del sueldo o del beneficio que recibe el trabajador, el empresario siempre trata de restarle. O sea, usted me dirá, dime casos, qué sé yo, pero bueno, me imagino que el Ministerio de Trabajo está lleno de esos casos. Pero que los debes conocer tú, porque estás hablando con mucha seguridad. Mire, lo que pasa es que eso... Tendrías que demostrarme ahorita. Sí, no, lo que pasa es que eso sucede. Y lo, o sea, has dicho escamoteo. Usted quiere mostrar aquí una posición absolutamente unilateral respecto al tema del pago de beneficios a los trabajadores, y lamentablemente lo que hacemos nosotros aquí, por ejemplo, hay grupos de periodistas, de opinadores, qué sé yo, que apoyan al sector empresarial en la demanda, por ejemplo, el doble aguinaldo, pero cuando se trata de los derechos de los trabajadores, los empresarios no responden de la misma manera, lamentablemente es así. Nosotros pensamos que más bien aquí es el mantenimiento del empleo digno, el tema en discusión. Les he mostrado, les he comentado y les podría demostrar con el estudio cómo está cayendo el empleo digno y se está volviendo informal. A nosotros nos interesa el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Si dejan de existir las empresas, no hay fuentes de trabajo, y esa es la parte central. Y les he demostrado con cifras acá que los sectores que no están creciendo más allá del 4.5%, que están por debajo en un promedio de 2.4, 3.2, dependiendo de qué tomas, representan el 80% del empleo digno. Entonces, estamos absolutamente conscientes y comprometidos con el empleo digno y con la mantención y el crecimiento de las fuentes de empleo. No estamos en un objeto o con el objetivo de disminuir eso o escamotear ningún derecho. Eso está totalmente fuera de nuestro léxico. Eso está claro, Mario. Recordamos, ¿quién decía solo la riqueza crea riqueza? Estoy seguro que uno de los liberales del siglo XX, creo que era George Bush o Margarita Thatcher. Seguramente tú los conoces mejor. Sí, pero es verdad, solo la riqueza crea riqueza. No necesariamente que... Esas son frases de efecto, ¿no es cierto? O sea, lo que uno sabe que genera riqueza es la productividad, la competitividad, la innovación, la capacidad de generar varios productos y servicios de mejor calidad y, por supuesto, una mano de obra bien remunerada, ¿no? Y yo creo que aquí el tema tiene que clarificarse bien. Digamos, si alguien trabaja, porque hay varias maneras de ver eso. Si alguien trabaja 7 días, tú puedes comenzar trabajando de martes a domingo, ¿verdad? O puedes comenzar de miércoles a... ¿no? O sea, depende cómo comienza tu semana. Tu semana puede ser... Yo, por ejemplo, trabajo de lunes a sábado, y cuando trabajo los sábados, yo me tomo un día en la semana. Yo tengo un lunes sin amigos, porque es el domingo, digamos, para las cosas, para hacer mis cosas. Pero eso depende, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que tiene que ver con la actualización de la legislación. Tú puedes decir en la legislación, miren, independientemente cuándo comienza a trabajar un trabajador, es fundamental que los días sábado y domingo se les pague el doble. Eso lo dicen en otras legislaciones. No importa cuándo comiences, no importa que te den, digamos, después tu asueto. Si trabajas sábado y domingo, ganas más. Si trabajas después de las 8 horas, ganas más. Ese es un tipo de legislación. Entonces, esas cosas no están claras en nuestra legislación laboral, que es demasiado antigua y no hemos podido adaptar. Y la economía, los servicios, las ofertas están cambiando muy dinámicamente. Y eso tenemos que adaptarlo para que no haya estos malentendidos, si se paga, no se paga, y hay estas cosas que el dominical, ¿no es cierto?, el sabatino, y son salidas que no hemos sido capaces de entender el fenómeno, y decir, bueno, estamos de acuerdo que, o sea, una opción es decir, señores, todo el mundo trabaja 5 días a la semana.
y vamos a considerar que puede comenzar el lunes, el martes, el miércoles, pero son 5 días, y después tiene asueto. O dices, no, miren, independientemente cuando comienza un trabajador, si este trabajo coincide con sábado y domingo, se le paga más. Si ese trabajo está por encima de las 8 horas, se le paga más, ¿no? Entonces, eso yo creo que tiene que ser legislado, y la idea dentro del marco empresarial es siempre que lo más importante que tiene una empresa es su capital humano, ¿no? Es decir, apoyarlo, respetarlo, aumentar su productividad, dar los incentivos, motivarlo. Eso es lo que hace. Yo creo que los empresarios que tienen esa perspectiva tienen mejores empresas, ¿no? Probablemente hay grupos empresariales que son que no hacen eso, pero yo diría que hay buena parte de los empresarios que cumplen eso. Ahora, donde no se cumple ese tipo de cosas es en el sector informal. Ahí ni hablar, pues. Claro, ahí trabajan 15 horas al día, trabajan en más que informal, creo que es un sector familiar. También, ¿no? La explotación de unos contra otros es ahí, claro, uno ve fatal. Lo tienes a madre manejando, Completamente. la mamá vendiendo, un sobrino o el hijo en China, el otro en Arica y el otro en aduana. Claro, tienen la jugada completa, ¿no? Pero el tema de fondo aquí, ¿no es cierto?, tiene, además, digamos, tiene que ver qué fue del sector privado. ¿Crees o no crees en el emprendimiento, la innovación y el sector privado? Creemos, Gonzalo, Exacto. queremos que ellos también crean en los trabajadores y les respondan de esa misma manera. Yo creo que definitivamente ese es el camino, ¿no es cierto? O sea, no hay empresario exitoso si no tiene un empleo digno, si no tiene trabajadores que estén muy incentivados, motivados, con productividad, bien educados. Eso, un buen sistema funciona de esa manera, ¿no? Probablemente no se puede generalizar, probablemente hay sectores que hacen eso. Yo conozco muchas empresas privadas nacionales que tienen una relación muy buena y los trabajadores hacen parte de un equipo. Probablemente hay otros también que no son de esa línea, pero este tipo de medidas distribucionistas, de decir, bueno, todo el mundo que 4.5% paga el segundo aguinaldo, no respeta la heterogeneidad que tiene una economía. Eso, por ejemplo, lo entiendo perfectamente, Eso, y he tirado mi posición aquí desde el y creo que ese es un tema que no le ayuda a la economía, porque si yo fuera empresario, pues cuando a mí me pregunta ¿qué hago en esta situación? Ándate al sector informal, que estás perdiendo tu tiempo. Claro, eso debe estar pasando. De hecho, el sector informal dice que han crecido las cifras en el sector informal. Ha crecido enormemente. Esta economía mueve, o sea, aproximadamente 2.5 millones de personas trabajan en el sector informal. Por eso yo decía, digamos, el modelo boliviano es que la informalidad es la fase superior del capitalismo, ¿no es cierto? Porque se ha creado una masa enorme en torno de eso. Y ese es el modelo, un modelo primario exportador, como los de nuestros abuelitos, donde nos emocionamos frente al lingote, y eso lo llamamos industrialización, ¿no es cierto? Y una economía informal gigantesca. Básicamente servicios. Servicios, los restaurantes, por ejemplo, y los supermercados han crecido brutalmente. Y estamos frente a un fenómeno que se llama enfermedad holandesa, ¿no? Digamos, si lo ponemos en términos nacionales, se llama mal del tordo. Te crece la cabeza, pero las patas están flacas. Entonces es lo que ha pasado, hemos crecido enormemente, hay una burbuja de consumo muy gigantesca vinculada a los recursos que han venido por exportaciones. Algunos sectores se han beneficiado de eso, pero el sector productivo se ha ido achicando por muchísimas razones, por el segundo aguinaldo, por la apreciación del tipo de cambio, por la falta de productividad, por los pocos incentivos, o sencillamente porque los negocios están en otras partes. Yo no me voy a poner a producir ciertas cosas y mejor es traer cosas de ropa usada del exterior, no estoy loco. Si eso lo están, perdón, solo para terminar, inclusive eso lo están haciendo parte del sector productivo campesino del occidente boliviano, ¿no es cierto?, que prefiere llevar 2 garrafas de gas hacia el Perú, hace una renta en 2 días, que lo que le tardaría 2 meses en la producción de alimentos, vuelve, trae ropa usada, se va al comercio y diversifica, y obviamente el comercio es la forma de ascensión social gigantesca, y ese es el socialismo a la boliviana. Estamos socializando la informalidad y la pobreza. Quizás estamos siendo demasiado occidentales, no sé, en la visión, porque, a ver, hablando de incentivos y ventajas, estoy recordando la cumbre agropecuaria que pasó este año, y a mí me parece que esta cumbre más bien ha arrojado muchas más ventajas para el agro que ventajas para favorecer el desarrollo del medio ambiente, digamos, poniéndolo entre comillas a propósito de lo que acaba de pasar. ¿No es esto más bien virar hacia otro lado, aprender y generar, digamos, otro tipo de productividad en nuestro caso? O sea, viendo un poco desde la otra perspectiva, no solamente lo informal y lo de servicios, que obviamente domina mucho en el área occidental, pero en el área oriental,
También, o sea, la informalidad es enorme. ¿Podrían ser tan gentiles de responder eso después de los mensajes? Porque el debate está muy, muy interesante. Luego de los mensajes vamos a continuar. Bien, seguimos en el Pentágono. Así es una pregunta, Marcelo. Sí, el tema del resultado de las ventajas, los incentivos que probablemente generan más bien para el área oriental los resultados de la cumbre agropecuaria, o sea, viendo más bien desde la otra perspectiva, no regionalista del área occidental solamente. Todos me miran. Sí. Tú eres el nacional. Tú eres el oriental. Pero yo soy nacional de comercio, no soy del sector agropecuario. Pero sí podría responder parcialmente a esa pregunta. Lo que ha sucedido es que había muchas incertidumbres, porque hay que dar a la economía de alta inversión, como es el tema agropecuario, hay que dar condiciones de certidumbre de largo plazo. Entonces, en el sector agrícola oriental había muchas incertidumbres por varios elementos. No podían hacer operaciones crediticias de largo plazo porque cada 2 años tenían que verificar la buena operación de sus tierras. Había algunos otros conceptos más vinculados al uso de semillas y varios elementos. Lo que ha hecho esta cumbre última es tomar algunas decisiones. Después de varios meses se han puesto en práctica algunas de esas decisiones. Entonces eso debería permitir un mejor crecimiento. Ahora, lamentablemente se han encontrado en una coyuntura de precios internacionales difíciles. Los silos de almacenamiento de arroz en este momento están colapsados de existencia de producción nacional. Esto por la existencia del ingreso de producción de los países vecinos. Entonces, coinciden ciertos sucesos que hacen que los resultados esperados no se den tan graciosamente como se esperaba. Claro, pero hay un problema, ¿no? El asunto es que generalmente nos quejamos de las vacas flacas. Les pongo un ejemplo, el de la quinoa. La quinoa costó el quintal, llegó a costar en un momento dado $1.000, algo como $1.000, ¿no? 1.400. 1.400. Y ahora de pronto está en 200. 300. Y cuando esté en 200 o 300, los productores dicen subvención. Y cuando estaba en 1.400... No querían pagar más. Eso es una cuestión lógica. Me temo que todos los sectores hacen eso. La minería. La minería es clásica esa. Cuando están arriba, los hammers están en Potosí, obviamente no en el casco de la ciudad porque no entran, o sea, están en el boom y después caen, como no han diversificado, no han ido a otros sectores, ¿quién tiene que resolverse? El Estado. Entonces, eso siempre ha sido así. Hablando un poco del tema volviendo al aterrizaje suave al que hacías referencia hace rato, yo me ponía a pensar un poco, ¿habremos aprendido como región a nivel de Latinoamérica las lecciones de las crisis que hemos pasado antes? ¿Habrá habido algo que hemos aprendido? Ahí hay un dato que quizá puede ser debatible o no. Se decía que la adjudicación, es decir, la obtención de deuda de los países hoy día ya no pasa por la obtención en dólares solamente, sino es en moneda local. De ahí que un poco Moody's, esta calificadora internacional de la deuda, decía América Latina, sobre todo regiones, países como el nuestro, va a sufrir el tema de la crisis, pero no lo va a sufrir tanto porque quizá ha aprendido en alguna forma alguna lección de lo que le ha ocurrido en crisis del pasado. Por ejemplo, dice Brasil, el 2000 tenía el 74% de su deuda contraída en moneda local, ahora tiene el 94%. Es decir, cuando contraes, yo no entiendo muy bien, pero más o menos la lógica probablemente es esta: cuando contraes la mayor cantidad de la deuda en tu país en moneda local, lo que haces es fortalecerte interiormente, y cuando se cae, digamos, el dólar es más fuerte en términos globales, entonces no te afecta tanto. Ahora, no hay el dato, yo no podía encontrar para el caso boliviano, que quizá, pero por efecto de Brasil y Argentina, o Chile mismo, no nos puede afectar esto demasiado. Es decir, obviamente, otra vez aludiendo al tema de la parábola esta, perdón, el ejemplo del aterrizaje, el aterrizaje suave y no el aterrizaje forzoso, ¿no? A ver, en el tema del que hemos aprendido, yo creo que es interesante la pregunta porque Brasil, Argentina y Chile no aprendieron digamos, a manejar bien su cuenta fiscal.
Yo tengo la impresión que la sensatez neoliberal inclusive que hay en ciertas autoridades nacionales viene del trauma de la hiperinflación, ¿no es cierto? Habla del ministro de Economía, me imagino. Hablo de todas las autoridades. Porque creo que ¿qué cosas hemos hecho bien ahora? Hemos mantenido un nivel de estabilidad macroeconómica y políticas macroeconómicas bastante sensatas y con continuidad, más allá de lo que lo reconozcan. No, esto es nuevo, que no importa, pero han mantenido políticas macroeconómicas bastante razonables. Segundo, hemos mejorado en ahorro, ¿no es cierto? Hemos guardado plata, ¿no? No de la manera más sistemática, pero la hemos ahorrado. En otros países se crean fondos de estabilización macroeconómica, que es una especie de alcancía gigantesca donde los excedentes de la bonanza las vas guardando para que cuando venga, ¿no es cierto?, la crisis puedas gastarte. Eso no es macroeconomía, eso es la Biblia, ¿no es cierto? Te preparas 7 días o 7 años para las buenas cosas y 7 después. Y esas dos cosas están diferenciando por el momento el manejo macroeconómico en Bolivia. Eso no ha ocurrido en Brasil, no ha ocurrido en Chile, no ha ocurrido en el Perú. En Brasil se han enloquecido, así para ponerlo sencillo. Se han creído el cuento que estaban ya rumbo al primer mundo, su moneda se apreció brutalmente, han gastado de manera absolutamente irresponsable y ahora tienen un déficit público gigantesco, una crisis financiera muy dura, ¿no? Entonces, y el tema de la deuda, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja de endeudarse en bolivianos? Que siempre puedes licuarla con inflación, ¿no ve? Entonces, pero no es lo mejor, porque quien pierde son los locales, ¿no es cierto? Porque tú dices, bueno, la deuda es grande, pero tú la licúas con aumento de la inflación y la inflación te hace desaparecer tu deuda. Entonces, el tema de la deuda no es tanto, digamos, su tamaño fijo, sino su relativo. Y en esos términos también Bolivia está bien. Nuestra deuda interna y externa está alrededor de 15, 16% del producto. Si tú agarras Grecia está en 169 productos, entonces podemos enseñar a los griegos cómo se maneja deuda interna. Entonces, todas esas condiciones, que tengas reservas internacionales, no las puedes utilizar todas, ¿no? Estos 14.000, ¿no? Da la impresión que el presidente Morales nada en las reservas como tío Majpato, ¿no es cierto?, en su bóveda, ¿no es cierto? Esas reservas no son tan disponibles. Yo diría que 2 o 3 mil millones de dólares, esos son de fácil disponibilidad y el gobierno puede utilizar esa plata. Tocar más adelante, más adentro de esas reservas no va a ser posible. Tienes un déficit público que no está elevado, y que puedes aguantar un poquito más. Tienes posibilidad de endeudarte, ¿no es cierto? Tienes reservas de sector. En el banco, los bancos tienen 20.000 millones de dólares. Entonces, dicho eso, uno puede decir, hay la crisis, ok, qué bien que lo han reconocido, hay la plata para pasar la crisis y tener un soft landing, sí hay, pero no es neutro lo que puedes hacer. Se te pueden desajustar algunas variables si no se hacen bien las cosas. Gonzalo, tú puedes aterrizar un poquito más suave. La gente te escucha, obviamente los economistas te entienden. ¿En qué me afecta a mí? Cuando tú has dicho de 100 pesos que usted recibía, únicamente va a recibir ahora 70, ¿no es cierto? Así es. Ahora bien, yo puedo agarrar y planificar y decir, ok, voy a comprar un dulce menos, voy a chupar menos, una lata de cerveza menos, no voy a utilizar radiotaxi, puedo hacer eso. ¿Qué puede hacer el gobierno central? El gobierno central debería ser, ahí yo creo que está el déficit, podría ser mucho más cuidadoso con el gasto, podría ser mucho más racional, dejar de las locuras que anda haciendo en gasto, en propaganda, en fin, yo creo que la señal, digamos, porque en el tema, ¿qué haces con tu plata? El premio Nobel que ha ganado ahora el señor Angus Deaton justamente ha trabajado sobre eso, sobre la percepción de lo que es caída de ingresos o ingresos mayores. Y la percepción es clave. Cuando cae tu ingreso, si tú crees que la caída de tu ingreso es permanente, ajustas consumo. Pero si tú crees que tu caída de ingresos es transitoria, sigues gastando porque sabes que en algún momento lo vas a recuperar. Entonces, la gran pregunta en este momento es cómo el promedio de la gente va a reaccionar frente a esto. Va a decir, no hay problema, estos son 2, 3 años, el gobierno ha dicho que va a ayudar, te faltan 300 bolivianos, yo me encargo de generar esos 300 bolivianos con inversión pública, con gasto público, tranquilo. Eso es decir, depende de a quién le creen, si a ti o al ministro de Economía. Exactamente, ¿no es cierto? Eso va a depender a quién le cree el promedio de la gente. Claro. ¿Cierto? A mí solo me cree mi mamá, entonces eso no me preocupa. No creo, por eso estás aquí, ¿verdad? Para mi mamá hay 2 personas que, digamos,
mis alumnos, digamos. Porque de humildad. Un par de alumnos. Ahora, es muy importante. El tema de Mérida es muy interesante. Mérida, que es con los empresarios, muy interesante. Lo que primero hacen los empresarios es recortar empleos. Bueno, cuando aumenta su costo laboral y lo que sucede es que cae, por ejemplo, el empleo juvenil, o el primer empleo, porque lo que vas a hacer es quedarte con alguien que esté más calificado o cuya desvinculación te cueste mucho más y dejas de contratar a jóvenes profesionales. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con las políticas salariales. Se ha elevado el costo laboral significativamente en el país y esto en la práctica está haciendo que no se contrate a jóvenes. ¿Costo laboral qué es? ¿Pago de cajas, pago de...? Todo. Salarios más los colaterales, ¿no? Aportes... O sea, aquel razonamiento de que el salario es bajo pero el empleo es muy caro. Lo que sucede, si tú pagas a alguien 1.000 bolivianos, ¿no? Que no es normal, deberías pagar 1.656. Pagas 1.656, a esa persona le tienes que agregar 800 bolivianos más por todos los colaterales. Esa es la figura. Ese es el mínimo. Ese es el empleo formal. Claro, así es lo que aparece en la cuenta del empresario. Ese es el no es el salario que recibe el trabajador. No, absolutamente respetable y admirable son las personas que generan empleo, que emprenden, que son capaces de invertir. No todos tenemos esa capacidad, hay que reconocerlo, ¿no? Sin embargo, ha llamado la atención pues la última semana toda esta pelea de los trabajadores de los pollos y obviamente uno cuando ve el tema social siempre se pone del lado del más débil y el más débil siempre es pues el trabajador, lamentablemente. Sí, ¿no? pero aquí en este caso es tan interesante esta oportunidad que me brindan. Los que han generado el problema han sido los fabriles del área de café. Sí, eso nos explicó, ¿no? Que era sí, mientras que los trabajadores del área pollos, alimentos, ellos querían trabajar, pero obviamente ante la manifestación masiva y la obligación que hicieron los trabajadores fabriles con su principal dirigente en manifestaciones y cosas, confundió las cosas, confunde el criterio de las personas. En este tema de los pollos, en realidad es un buen ejemplo de que hay que ser cuidadoso con la política económica y hay que ser cuidadoso con la administración pública. El Ministerio ha sacado una notificación en la que dice, bueno, esta es la política y ese es el tema oficial. Han habido declaraciones de la primera autoridad del Ministerio diciendo otra cosa, pero si piensa que esa es otra cosa, que lo diga formalmente a través de un decreto. Y si veremos si el gabinete está contento con el ministro de Trabajo. ¿Quiénes van a sentir más esto? Las universidades, ¿no? Bueno, las regiones, ¿no? Las regiones, departamentos, alcaldías, universidades. Lo que habría que, digamos, puntualizar es que el gobierno ha dicho por exportaciones 3.250.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero, es un tercio de tus exportaciones. Ahora, eso cuando tú, digamos, ese dinero que no va a entrar, también se refleja en menos ingresos para el TGN, menos ingresos por hidrocarburos, menos ingresos para los municipios, las gobernaciones, las universidades. Todos ajustan a la baja, ¿no? Entonces eso es complicado. Ahora el gobierno les ha dicho, no se preocupen, muchos de estos municipios y prefecturas no han gastado plata en la época de bonanza y es parte de las reservas internacionales. Les vamos a dar esa plata. Entonces eso significa, ¿no es cierto?, que tú tienes ese colchón también. Entonces, quienes van a sentir más probablemente son sectores vinculados a la manufactura, a empresarios productivos. Que son los que generan empleo, ¿no? Son los que generan empleo, porque los otros probablemente van a sentir menos, ¿no? Y eso es muy diverso, se tira más como estamos viendo aquí en Tarija, ¿no es cierto?, en Sucre, en Cochabamba, entonces es heterogéneo el golpe, ¿no es cierto? Y también es heterogénea la reacción. Porque si el gobierno pudiera gastar de manera equivalente a la pérdida regional y invirtiera en las regiones, sería, digamos, tas con tas, pero nunca se puede hacer eso por diferentes razones, ¿no? No sé si te queda tiempo para hacer una pregunta más. No, todavía no. Sí, yo quería preguntarle al señor Hinojosa y también a Gonzalo, ¿cómo afecta a la gestión empresarial en este momento el tipo de cambio fijo?
Bueno, esto también es un gran depende de qué actividad estás haciendo. Si estás importando, bueno, es mejor de dos mundos para continuar importando, y por eso es que la industria y el Ministerio de la Producción están impulsando un programa del compro boliviano de nuevo, ¿no? Entonces, y esto es muy importante porque hay que mantener instalaciones ya que tienen una ocupación no plena. Los que están industrias cuyas materias primas son importadas, tampoco les interesará en gran medida un cambio en la política cambiaria. Pero aquellos que están produciendo arroz, que están produciendo textiles, se encuentran muy afectados. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha decidido, por ejemplo, elevar los aranceles de la leche, de los zapatos, de otros rubros. Recientemente una empresa importante que produce bebida alcohólica ha pedido que también se eleven los aranceles de esas bebidas. Entonces las decisiones individuales son muy diferentes, ¿no?, en cada caso. Y depende del sector, ¿no? Es también otra vez el asunto. Pero el tipo de cambio es bien complejo en el caso boliviano, ¿no? Yo creo que el gobierno lo va a mantener fijo, aunque está apreciado, fomentando las importaciones, porque el gobierno también hace su análisis político. Entonces, si devaluase, por un lado, digamos, cuántos empleos o cuántas exportaciones no tradicionales podría crearse, cuántos empleos adicionales. De repente no tantos, pero si devaluase afecta a 2.5 millones de personas. A los informales. A los informales. Se vienen elecciones, ¿quieres pelearte con 500.000 de personas o quieres pelearte con 2.5 millones de personas? Entonces vas a dejar nomás la apreciación del cambio, porque el éxito de este país se llama comercio, servicios, importación, una economía tremendamente abierta más allá del discurso. Pero Gonzalo, ¿eso es voluntarista? Es decir, no quiero evaluar, parte de la voluntad, la economía no es una sensación. Durante la ODP, Gonzalo, el gobierno no quería devaluar, pero la moneda se devaluaba igual. Bueno, el gobierno toma una decisión de devaluar o no devaluar, ¿no es cierto?, en función a variables económicas y a variables políticas. Variables económicas generalmente tienen que ver con la cantidad de plata que tienes. Si tienes un exceso de papas, ¿qué va a ocurrir? Si hay un exceso de papas, el precio de la papa va a tender a bajar o a mantenerse estable. Si tienes un exceso de dólares, como es el caso que tienes en las reservas internacionales, 14.000 millones de dólares, obviamente tú dices, no, el cambio no va a bajar porque yo puedo manejarlo. Entonces, esa es la decisión de orden económico que tiene que ver si tienes reservas, a quiénes afectas, si tienes una política industrial a favor de productores o quieres fomentar el comercio. Y la otra es la razón política que les decía, ¿con quién quieres pelearte? ¿Con 5 millones, con 2.5 millones de personas cambiando el comercio o con 500.000 que viven del sector? Sobre todo viniendo del referéndum de las elecciones. El mejor ejemplo, en lo que dice Gonzalo, es la Argentina, en cuanto toca su política cambiaria. ¿No? Ese es se me acaba el tiempo, te agradezco mucho por venir, Gonzalo. Gracias. Marcelo, Mary, al Instituto Boliviano de Medios el Observatorio, en realidad, de Medios de Comunicación y Opinión Pública, por subirnos este programa a YouTube. Gracias a ustedes por su atención, será hasta el próximo domingo.